Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama. Basado, y mejor dicho, creado por el gran maestro, poeta, dramaturgo, escritor, cronista y periodista venezolano Aquiles Nazoa, el poeta del pueblo, quien plasmó la cultura popular y los sueños de los niños, a quien defendió como lectores y como defensores de la escritura. Cabe resaltar que no solamente defendió a los niños, no solamente defendió la poesía y la literatura, sino que también realzó realidades ocultas. E hizo soñar a todo un pueblo con un caballo que era bien bonito, con una ratoncita presumida, con unas lombricitas que vivían dentro de una flor, con un loco que amaba la luna, entre otros grandes poemas que marcaron la idiosincrasia del pueblo venezolano. Hoy me encuentro en la Plaza Altamira del municipio Chacao, donde tengo el honor de conversar con el gran maestro Claudio Nazoa, cocinero, humorista, cronista e hijo de este gran maestro como lo es Aquiles Nazoa González, el poeta del pueblo. Maestro, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Oye, qué curiosidad y qué alegría ver a un joven de tu edad, porque para los que no lo sepan, Argenis, ¿no? Así es. Argenis tiene 15 años de edad, pero me tiene asombrado con su seriedad, me tiene incluso intimidado con tanta como sabiduría y como la forma de hablar. Me gustaría que fuese un poquito más niño para yo sentirme más cómodo, pero te felicito porque estás muy bien en tu introducción a esta cuestión, a este programa que estás haciendo. Y bueno, estoy a la orden para responder la pregunta que a ti te convenga y quieras hacer. De verdad, maestro, muchísimas gracias primero que nada por aceptar la invitación. Es un honor tenerlo aquí en Curiosidad del Teatro Estudio. Y primero quiero hablar sobre un poco de dónde nace el amor por las cosas más sencillas del gran maestro Aquiles Nazoa y también de su persona. Porque para que tú veas, Aquiles Nazoa, quien es mi padre, fue un hombre muy sencillo, ¿no? Porque la gente realmente importante es sencilla. La gente que no es importante, la gente que es de embuste, la gente que inventa cosas malas, es realmente a veces pedante, se le da de una gran cosa. Aquiles Nazoa era un hombre sabio, pero mientras más sabio ella era, más sencillo también lo fue. Por eso su programa Las Cosas Más Sencillas, que él tuvo durante muchísimos años en vivo, era un programa hecho en vivo en el Televisora Nacional, porque él decía que en las cosas más sencillas de la vida están también las cosas más importantes. Entonces él, por ejemplo, encendía una vela y duraba en este programa en vivo hablando una hora de la forma, de la física de la vela, de qué hace la gente con las velas. Era un programa realmente muy, muy interesante, que en su época se ganó todos los premios de la televisión. Así es. Maestro, cuénteme, ¿por qué el maestro Nazoa inició en el mundo de la poesía, un mundo tan hermoso como es el arte de la poesía? Fíjate tú, una pregunta interesante. Yo creo que nadie se hace poeta, nadie se hace gran músico, nadie se hace gran comediante, sino que hay una cosa misteriosa que seguramente viene de la mano de Dios, que es que la gente nace como con una estrella que te va a llevar a algún sitio en tu vida. Es decir, por ejemplo, hay gente que estudia medicina y termina siendo, en vez de médico, un gran poeta. Hay gente que estudia ingeniería y termina tocando piano. Hay gente, no sé, todavía tú eres un joven aún. Yo no sé, no sé qué estudias tú, pero debe ser terminando el bachillerato. Sí. Pero la vida te va a llevar a un sitio que ya está destinado, que tú no sabes cuál es, y eso es parte de la cosa. Aquiles Nazoa nació poeta. Él no se hizo poeta porque estudió para ser poeta. No se puede estudiar para ser poeta. No se puede estudiar para ser un gran artista de verdad. Tú puedes tener las técnicas de la poesía, puedes aprender a dibujar, puedes aprender a actuar, pero para ser artista tienes que haber nacido con el don que Dios te dio. Totalmente. Cabe resaltar que Aquiles Nazoa
nace un 17 de mayo de 1920 en la barriada del Guarataro, ubicada en la parroquia San Juan en Caracas. Una barriada muy hermosa, muy conocida aquí en Caracas. Y era un hombre sencillo. Y eso es algo muy importante que muchos artistas en la actualidad han perdido en cierta parte. Pero maestro, quiero conversar un poco, porque el maestro plasmó en sus obras realidades, experiencia, vivencia del pueblo. Pero, ¿qué inspiró, además de estas vivencias, además de estas experiencias, al maestro Aquiles dentro de sus poesías? Bueno, fíjate que Aquiles Nazoa ciertamente nace un 17 de mayo de 1920 en otra Caracas que no tiene nada que ver con la de ahorita, ¿no? La parroquia San Juan, en el barrio del Guarataro. Donde, por cierto, las personas del Guarataro que están viendo, yo les agradezco mucho el cariño que le tienen en el Guarataro a mi padre, porque la gente se siente orgullosa de que él haya nacido en ese barrio. Aquiles Nazoa nace en el Guarataro, pero fíjate que él tuvo quizás la suerte de tener un padre que era como él fue conmigo, que mi papá decía: yo soy millonario, lo que no tengo es dinero. O sea, porque estaba lleno de riquezas realmente, las riquezas que realmente hacen que el hombre sea hombre, ser humano, para que la riqueza de la belleza, de saber justamente valorar las cosas más sencillas que te van rodeando. Aquiles Nazoa aprendió a hablar inglés siendo muy niño todavía, tenía 13, 14 años, con una dulcera que vendía dulces en Caracas, que era trinitaria, y lo enseñó a hablar inglés. Él queda huérfano, o ellos quedan huérfanos de padre muy joven. Mi papá tenía 16 años cuando se muere su padre, y él queda a la cabeza de la familia siendo aún un niño de 17 años. Gracias a que hablaba inglés, consiguió un trabajo en el Ministerio de Fomento. Búscate una foto que anda por allí. Y Aquiles Nazoa fue el primer guía turístico que tuvo Venezuela, porque hablaba inglés. Entonces, gracias a esa cosa de que hablaba inglés, le consiguieron un trabajo en Puerto Cabello para recibir a los turistas que llegaban a visitar a Puerto Cabello. Y ahí se fue toda la familia Nazoa a vivir en Puerto Cabello del sueldo de Aquiles Nazoa como guía turista. Es una forma de empezar la vida muy joven, con una gran responsabilidad, casi como siendo el jefe de la familia, y aparte de eso recibiendo muchas cosas de los turistas que venían, que le contaban cuentos, que le regalaban libros, que le enseñaban cosas que él le apasionaba, ¿no? Mi papá era con su padre, cuenta él, hay un poema que te lo digo, Pasa mi padre, se llama, búscalo por allí. El papá de él lo llevaba, por ejemplo, al Ávila, andaba en bicicleta, era un señor muy, muy, muy humilde, era como especie de albañil. Hay motos y cosas porque estamos en la plaza, en la Feria del Libro, así que no importa. Lo importante es lo que estamos diciendo. Pero fíjate que Aquiles Nazoa se supo como una esponja, saber aprovechar el mínimo de los conocimientos que podía tener, autodidacta, porque él empezó el bachillerato y no pudo terminarlo por lo que estamos hablando, pero sin embargo ese hombre se leía todos los libros en varios idiomas. Él no hablaba francés, pero leía en francés, el inglés lo dominaba perfectamente bien, y leyó mucho a los autores venezolanos, ¿no? Y el humor, como te digo, él no solamente era un humorista, él también escribió libros muy serios, por ejemplo, Los 100 usos de la electricidad. Él era muy curioso, en la parte a él le encantaba la física, por qué las cosas funcionan. Entonces, bueno, por eso que él era tan interesante. Pero mientras más sabía Aquiles Nazoa, más humilde era, en el buen sentido de la humildad. Porque la gente confunde humildad con ser gafo o pendejo, o con ser un tipo que está como rezagado, ¿no? La humildad, mientras más sabio es de verdad, ojo, mientras de verdad alguien es más sabio, es más humilde. Los que no son humildes, los que no son sencillos, son los que se creen lo que no son de verdad. Totalmente. Cabe resaltar que usted acaba de comentar algo muy interesante, que era
sobre sus abuelos, el señor Rafael Nazoa y la señora Micaela Nazoa. González. Sí. Perdón. No, sí, está bien. Micaela de Nazoa. Y quiero que usted me hable sobre a qué se dedicaban sus abuelos, porque me parece algo interesante, porque la crianza de la familia fue la que impulsó en cierta parte al maestro a convertirse en lo que fue. Y tengo curiosidad por saber a qué se dedicaban sus abuelos, y quiero profundizar un poco en ese tema porque es un tema que muy pocas personas tocan. Muy buena pregunta y te felicito por hacerla. Fíjate que yo no conocía a mi abuelo paterno porque, como te digo, él se murió cuando mi papá tenía 16 años. A mi abuela Micaela sí. Mi abuela nació en el año 1900 viniendo de la isla del Hierro en Canarias. Ella venía con sus dos hermanos. Esta es una historia que a mí me gusta mucho porque eran panaderos. Yo soy panadero y tú sabes que mis tíos abuelos, los tíos de mi padre, empezaron a trabajar en la panadería de Solís, donde se inventa más o menos en el año 1908 el pan de jamón. Imagínese. El pan de jamón que después yo, sin saber esto, yo no sé, por eso que yo creo que el destino a veces, sin saber esto, a mí la panadería siempre me ha fascinado, me gusta mucho cocinar. Yo aprendí a hacer ese pan de jamón y creo que lo perfeccioné siendo inmodesto. Le agregué cosas y tal, y el pan se puso de moda, incluso de libros y todo al respecto. Cuando empezó el boom del pan que yo hacía, mi abuela, la hermana de Aquiles, la mamá, mi abuela Micaela, la mamá de Aquiles Nazoa, me dijo: oye, Claudio, qué raro que tú tengas esa pasión por la panadería, porque mis hermanos, o sea, los tíos de mi papá, eran panaderos. De hecho, mi papá, cuando tenía como 12, 13 años, comenzó a trabajar de pastelero en una de esas panaderías. Por eso te digo que es la vida te va llevando por unos caminos que uno no sabe cuáles son. Y eso es lo que te lo digo a ti que eres tan joven. Déjate llevar, no te empeñes en una sola cosa. Esto que haces, lo haces muy bien, pero deja que la vida te siga guiando, porque fíjate, yo creo que Aquiles Nazoa de alguna forma se dejó guiar, aprendió pastelería, aprendió inglés, y la vida lo fue llevando al sitio que se convirtió después él, con toda esa cantidad de experiencias, porque al final el éxito de la vida es realmente aplicar en la vida cotidiana las cosas que tú has aprendido. No solamente aprendiste estudiando, que es una gran forma de aprender, obviamente, es la forma tradicional, sino aprendido en la vida misma, con el contacto con la gente, con el contacto con los trabajos, ¿ves? A mí eso me parece, yo creo que eso, mi papá en eso fue especial, era como te dije hace rato, era una esponja para ver las cosas que iban pasando. Y por eso era humorista. Porque Pedro León Zapata, mi gran maestro, casi mi padre, que era el mejor amigo de Aquiles Nazoa, decía que un humorista es un enfermo mental cuya enfermedad le impide ver la vida tal cual es. Y entonces, por ejemplo, yo que soy humorista, veo aquí, estoy viendo cosas acá, yo vivo de hacer el humor. Y veo cosas que a lo mejor tú no ves porque no estás metido en el mundo del humor, y yo las veo. Y en mi proceso mental, que yo soy también, estoy loco, entonces las cuento a la gente y la gente se ríe de lo que ellos mismos hicieron. Y no solamente se ríen, sino que te pagan para hacerlos reír con lo que ellos hicieron. O sea, ellos escriben el libreto, yo les digo a ellos lo que ellos hicieron y además me pagan. Eso es el humor. Así es. Usted comentó en un conversatorio realizado en la biblioteca Pedro Gómez hace aproximadamente 2 años, si no me llevo a equivocar, en una exposición que hubo, y lo acabo también de comentar en la entrevista, que el maestro Nazoa tuvo un programa en vivo, que es el conocido Las Cosas Más Sencillas. Del que hablamos anteriormente. Exactamente. Quiero que usted en el Canal 5. Quiero que usted me enfatice un poco más sobre ese programa que me parece muy curioso, porque es una de las frases más conocidas del maestro Aquiles, como lo es Las Cosas Más Sencillas. Quiero que me enfatice un poco más. Fíjate que, como te digo, eso era un programa que se hacía en los años 70, cuando es que la vida humana es muy corta y la tecnología va muy rápida. A principios de los años 70 no existía el video, no se podía grabar, se podía filmar como cine, sí, pero video como tal no había. Entonces la primera televisora de Venezuela que tuvo el sistema de videotape
fue el Canal 5, era una cinta gruesa así, un rollo así, y lamentablemente, pues dice, no, que lo borraron, no fue que lo borraron, ahí borraron muchas cosas importantes, el programa de Arturo Pietri, el de Pedro Trebao, Aquiles Nazoa, un poco de gente muy importante que ve ahí que hacían el programa, entonces no lo borraban, sino que volvían a utilizar la misma cinta para esto, ¿no? Pero mi papá se preparaba muy, muy bien para su programa semanal de 1 hora para hablar de las cosas más sencillas. Por ejemplo, él a veces yo me asustaba cuando me decía, Claudio, me enseñaba una silla, ¿qué ves ahí? Y si yo le decía una silla, se ponía bravo. Bueno, es una silla, claro que es una silla, pero ¿cómo es? Descríbeme esa silla. Bueno, entonces tú te ponías tu mente a darle vuelta a la cosa. Bueno, tiene 4 patas, tiene una parte lisa, ay, ¿qué más tiene para recostarse? Él te podía hablar 1 hora de una silla. Además, no solamente lo hablaba, sino que lo hablaba de una forma tan interesante que eso fue lo que captó la audiencia, ¿no? En sus charlas también él lo hizo así muy bien. Sus charlas eran sobre cualquier tema, no solamente el humorístico, sino de cualquier tema que él le interesaba, como te digo. A él le encantaba la física, los experimentos, por qué un corcho flota, por ejemplo, un corcho, ¿por qué flota? Él te lo explicaba por qué lo hacía. Entonces, bueno, ese era el programa. El programa era justamente las cosas, la más importancia sencilla en la vida de las cosas más sencillas. Cabe resaltar también que el maestro Nazoa tuvo otro programa, que fue en la conocida Radio Caracas Televisión, mejor conocida como RCTV. Un programa antecesor que Radio Rochela. Exactamente. Que es el conocido Teatro Cómico Pampero, Así donde es. Estuvieron grandes maestros apoyando. Lo que quiero que me cuente esas anécdotas con el maestro Jacobo Borges y Alirio Palacios. Oye, interesante lo que me estás diciendo, porque eso casi nadie lo sabe, casi es una primicia en tu programa, te felicito. Y hay una foto que te la voy a pasar. Maravilloso. Porque la primera vez que yo salí en televisión, tenía 9 años, fue en el Teatro Cómico Pampero, que era un programa en vivo, porque como te digo, se hacía televisión solo en vivo, porque no había el videotape, porque no existía el videotape. Entonces los programas eran todos en vivo. Y yo me acuerdo que eran 3 sets en Radio Caracas Televisión, y se hacía ese programa, imagínate, un programa humorístico en vivo. Y acción, y era como teatro. Y si había un pelón, salía el pelón afuera. Y si salía bien, salía bien. Y entonces entre set y set había el negro de la televisión para las cuñas y tal. Y estaba Álvarez Gallardo, que ahí sale una foto que te voy a demostrar para que la tengas, que seguramente la vas a poner. Álvarez Gallardo era el que anunciaba con una botella de ron, se servía un trago y decía Teatro Cómico Pampero con ron Pampero, igual se zampaba un palo, ¿no? Lo interesante de ese programa realmente fue que Aquiles Nazoa, su escenógrafo era nada más y nada menos que Jacobo Borges. Imagínate, Jacobo Borges era el escenógrafo. Incluso en esta foto que estás viendo aquí ahorita, que yo sé que la estás poniendo, ahí ese muchachito que está con la barriga pintada, esa barriga la pintó Jacobo Borges. O sea, esa barriga mía valdría mucho dinero ahorita. También estaba Alirio Palacios, también porque mi papá se supo rodear de esos grandes talentos que no eran conocidos en ese momento, como Alirio Palacios, Jacobo Borges, Régulo Pérez. Mira, toda la gente. En mi casa era una especie de ateneo donde se reunía toda esa gente, y yo tuve esa suerte no solo de ser hijo de Aquiles Nazoa, sino de estar rodeado de tanto cerebro productivo, de cosas realmente valiosas que lamentablemente no tienen nada que ver con el dinero, porque yo sí quiero ser millonario con mucho dinero y no tengo, pero es que mi papá me dejó tanto de su riqueza, con esa cosa bonita, además que en esa casa donde nosotros vivíamos en Avenida San Martín, ahí vivía Jacobo Borges, por ejemplo, en el garaje de la casa. Y mi mamá decía, pero aquí si de broma tenemos para mandar a los muchachos a la escuela. Mi papá le decía a mi mamá, María, pero Jacobo Borges es un genio. Y de verdad era un genio. Tenía un olfato mi papá para descubrir a esos genios como Jacobo, Alirio Palacio, Régulo Pérez. Bueno, cuánta gente no pasó por la casa, ¿ves? Así es. El maestro Jacobo Borges también tuvo un grupo de teatro Máscaras, donde estaba apoyando al maestro César Rengifo, Humberto Orsini, entre otros grandes maestros.
Y con esa conexión que el maestro Aquiles tenía con el maestro Jacobo, quiero preguntar si el maestro Aquiles tuvo alguna interacción cercana o medio distanciada con el maestro César Rengifo. Claro, César Rengifo dirige el programa. Imagínese. Era el director del programa de las cosas más sencillas. Hay por ahí unas fotos. Y también, imagínate, eran grandes amigos. Y César era pues de los asiduos a la casa también. Por eso digo, mi casa era una especie de Ateneo donde llegó toda esa cantidad de gente que incluso en su momento todavía no habían hecho el boom de la fama, pero es que la fama tampoco puedes buscarla, ¿sabes? Tú tienes que esperar a hacer para que eso la fama también, eso de la palabra fama a mí no me gusta, ¿no? El ser popular, ser conocido, eso es lo que además tiene que ser espontáneo eso, ¿no? A mí me encanta, yo nunca estoy detrás de la fama, pero a mí la gente en la calle, pa' Claudio, me gustó lo que escribiste, o coman huevos, y todas esas cosas. Eso es ser conocido. Famoso era Michael Jackson, sí. Famoso es Ricky Martin, yo soy conocido. Y toda persona, y te doy ese consejo a ti que eres tan joven y estás metido en esto, no busques nada, deja que las cosas te lleguen. Lo que tienes que trabajar para hacer las cosas muy bien, y lo otro va a llegar solo. No al revés, buscar la fama en todos los medios y hacer ridiculeces para que te manden seguidores. No busques nada de eso. Eso es como el amor. Tú te pones a buscar el amor perfecto y vas a conseguir peor. En cambio, te quedas quieto y seguro a la mujer más bella y más inteligente se te va a acercar. Entonces te doy ese consejo a ti porque tú estás metido en este mundo y es fácil a tu edad. Es fácil que te engolosines de pronto y creas que yo soy chévere, me la estoy comiendo. Tú no te la estás comiendo. Tú no te la estás comiendo. La vida te va a empezar a comer a ti y te va a llevar a ser una persona grande y útil, que es lo importante, ¿oíste? Totalmente. Cabe resaltar que en un conversatorio que usted realizó en la biblioteca Pedro Gómez, si no me llego a equivocar, usted contó algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención porque no sabían cuáles eran los gustos musicales del maestro Nazoa. Y usted comentó que al maestro le encantaban los Beatles, que incluso le regaló un disco en su juventud de este gran grupo musical. Quiero que me hable un poco sobre eso. Bueno, a mi papá le gustaba muchísimo la música. Era un hombre que siempre estuvo muy ligado también a todos los músicos. Él fue gran amigo y socio de, por ejemplo, de Álvaro Romero en Venezuela. Fue muy amigo del maestro Sojo. O sea, mira, de muchos músicos. Pero incluso en las cosas más sencillas de su programa de televisión, siempre se supo rodear de jóvenes músicos que lo acompañaban tocando piano, guitarra, cosas para hacer su programa más bonito. Pero me preguntaba específicamente de los Beatles. Mira, corría el año 1964. Yo creo que ni tu papá había nacido. Y tú menos. Tú no, menos que menos. Porque tú estabas allí, pero no estabas. Esto es parte de la magia de la vida. Tú ibas a nacer y no lo sabías. Pero yo ya había nacido. Cuando iba a cumplir 15 años, mi papá me llegó. Nosotros vivíamos en Villa de Cura. Y mi papá llegó con un disco. Me dijo, Claudio, te voy a regalar este disco. ¿Y qué es eso? Se llaman los Beatles. Imagínate, los Beatles. Y yo, ¿quiénes son estos? Estos son unos músicos ingleses buenísimos, escúchalo. Y para que tú veas la cosa increíble, que fue la primera vez que yo escuché los Beatles, porque mi papá lo oyó primero que yo, y estaba asombrado de lo bueno que eran los Beatles. Y esto es importante decirlo, y ojalá no lo corten, porque esa es la diferencia entre ser un hombre de izquierda, inteligente, y un hombre bruto de izquierda. Así como a mi papá le gustaban los Beatles, le gustaba también, por supuesto, la música venezolana. Claro. Pero no decía que la música venezolana era mejor que la de los Beatles o la de los Beatles era peor que esta. A mi papá le gustaba la buena música, clásica de los Beatles o venezolana. Es más, él llevó eso también. Aquí tengo esto que me lo acaban de regalar, la historia del caballo, que era bien bonito, que fue uno de esta historia, un cuento que él escribió muy famoso. Pero fíjate que él decía, no existe la literatura infantil, existe la literatura buena o la literatura mala, para niños y para adultos. Igual pasa con la música. Fíjate que yo tenía yo 14 años, algo así. Entonces ahí en Villa de Cura había una célula, y yo afortunadamente después pasó lo que te voy a contar,
que había una célula de los comunistas donde yo asistía para que me estaban diciendo cosas del comunismo y tal. Y yo llevé mi disco de los Beatles y el tipo que estaba dando la charla me dijo, el camarada Nazoa tiene que... Yo tenía 14 años, el camarada Nazoa tiene que decir entre los Beatles o el glorioso Partido Comunista de Venezuela. Y yo dije, los Beatles. Maestro Claudio, yo tengo demasiada pregunta para seguir realizando, pero para continuar con esta hermosa entrevista hablando del gran maestro Aquiles Nazoa, y si mejor nos vamos al espacio donde el maestro, o donde tenemos preparados los libros del gran maestro Aquiles Nazoa González. Y ahora cambiemos de segmento con esta maravillosa música de este grupo tan conocido inglés como es los Beatles, que nos estaba comentando el maestro Claudio que era música del maestro Aquiles Nazoa, por así llamarlo. Y ahora, usted comentó en el segmento anterior, maestro, que al gran Aquiles Nazoa le gustaba mucho la música buena, la música tradicional venezolana y las diversas músicas. Pero quiero entrar un poco a la música tradicional venezolana, porque el maestro Nazoa tuvo gran conexión con el maestro Simón Díaz. Y el maestro Nazoa escribió una letra muy hermosa, que es la letra del Loco Juan Carabina. Exactamente. Y tú sabes que también él, creo que, no sé si te lo dije en el segmento anterior, pero podemos repetirlo otra vez. Claro que sí. Él fue muy, muy amigo de Aldemaro Romero. Y en los años 60, cuando hubo el 400º de Caracas, ellos hicieron una colección que se llamaba Círculo Musical, donde él escribía libros y Aldemaro ponía la música. Era una cosa maravillosa, imagínate ese par de genios escribiendo y haciendo cosas, ¿no? Hay un libro de él que ojalá lo consiguieras por ahí que se llama La música contada por un oyente, ¿no? Y él, así como te digo, mi papá lo que le gustaba era la buena música, venezolana o no venezolana. Después, más adelante, Simón Díaz en sus comienzos se hizo amigo de él, no sé cómo fue que llegaron a ser amigos, y después se hicieron altos panas. Y la canción del Loco Juan Carabina, que lo estamos escuchando al fondo un poquitico, ¿verdad? Esa canción, resulta que para que tú veas lo que es una imaginación de un poeta, el Loco Juan Carabina no existió en San Fernando. Tal Loco Juan Carabina fue una idea que a él se le ocurrió y entonces se la dio a Simón. Simón decía que mi papá y que le dijo que le dio el poema, eso lo contaba Simón porque era embustero, pero si no es verdad, pues parecía verdad. Él en Villa de Cura, nosotros vivimos en Villa de Cura 3 años, Simón nos visitaba, entonces mi papá le entregó el poema y se lo metió en el bolsillo, le dijo, póngale música. Esta letra. Y entonces como a los meses llegó Simón, le puse y se le puso la canción. Es una historia muy bonita. Pero en palabras de la hija del gran maestro Simón Díaz, cuenta que así fue. El maestro de Aquiles Nazoa se acerca al maestro Simón y le dice, toma Simón, pone música a esta letra. Como el mes lo volvió a llamar. Mira chico, ¿le pusiste? No Aquiles, no le he puesto, pero ya le voy a poner. Agarra su cuadro y el maestro Simón Díaz fue quien llamó al maestro Aquiles. Le dijo, ya está listo Aquiles, vamos a beberlo entonces. Fueron y se compraron una cerveza allá abajo, en la cercanía de la casa de Simón, y el maestro se la cantó. Y en palabras del maestro Simón se pusieron a llorar los tres como 3 locos. Él, seguramente, ellos fueron grandes amigos. Y siempre estuvieron juntos en muchos proyectos, muchas cosas. Y fue una amistad también, como te digo, fue parte de ese Ateneo que era mi casa, donde estaba Simón Díaz, Aldemaro Romero, Regulo Pérez. Mira, yo soy bruto, no sé por qué, porque con esa cantidad de genios al lado mío, imagínate. A ver. El poema del maestro, el Loco Juan Carabina, dice así. El Loco Juan Carabina pasa las noches andando, cuando la luna ilumina en las noches de San Fernando. Cuando la noche está oscura, callado el loco se va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se pone a lo lejos cantar, el loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa que como una novia fiel, venga la luna a la plaza para conversar con él. La gente del Alto Llano, más de una noche lunar, con la luna de la mano han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada, que en cama de niebla fina tiene la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando. ¡Qué belleza! Oye, vale, muy bueno, te felicito. Me agarra muchísimo. Tú eres un muchacho muy raro, ¿verdad? Pero raro en el buen sentido de la palabra, porque
te digo, tú estás muy viejito para tener 14 años que tú tienes. 15. 15, pero oye, vale, qué bueno, qué bien que haces estas cosas. ¿Y cuándo vamos a hablar de estos libros y todo eso? Ahorita vamos a hablar de estos maravillosos libros que nos están colaborando la Librería del Sur en esta exposición, en esta feria del libro, realizada aquí en la Plaza Altamira, en el municipio Chacao. Y vamos a conversar por un libro maravilloso del gran maestro Aquiles Nazoa, como lo es el libro de los animales. Un libro maravilloso del maestro Aquiles. Pero quiero que me hable un poco de dónde el maestro Aquiles se inspiraba también demasiado en los animales y en la naturaleza. Fíjate que él tenía como una especie de obsesión con el cochino. Y tiene muchos poemas de cochino. Incluso yo deberías poner, que yo sé que lo vas a poner, un pedacito de uno que dice: para lucir elegante, señorial y fino, cortóse la trompa un elefante, pareciéndose un gran cochino, un campesino lo vio y de un palo lo mató. Entonces después decía: por más que te eches de fino, morirás como un cochino, morirás como un cochino, por más que te eches de fino. O sea, es una música que se la puso Rafael Salazar y hace muchísimos años, ¿no? Pero ahí tiene muchas canciones, muchos poemas que se le han puesto música de cochinos, de sí. los perros, los oros, pero los cochinos no sé por qué le encantaban tanto los cochinos. Y el libro Los Animales es un libro bellísimo que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque como les dije anteriormente, Aquiles Nazoa escribía bien para todo el mundo, y cuando escribía bien para los niños también era para los adultos. Entonces este libro bellísimo, y yo quiero agradecerle a la gente de Monte Ávila, que ha hecho este trabajo maravilloso de recopilar para el centenario de la muerte de Aquiles Nazoa, del nacimiento de Aquiles Nazoa, toda la obra de Aquiles Nazoa. Y esto de verdad me encanta que se haya hecho, porque Aquiles Nazoa sigue vivo en el corazón de la gente, y eso es tan bonito, ¿verdad? No porque sea mi papá nada más, sino porque es bueno resaltar estos valores. Yo también le diría a la gente de Monte Ávila que resalte a Rómulo Gallegos, a Andrés Eloy Blanco, a Arturo Pietri, igual que Aquiles Nazoa, porque por eso somos venezolanos. Somos venezolanos porque esta gente como Aquiles Nazoa, como Rómulo Gallego, como todos estos grandes escritores nos han descrito a todos los habitantes de Venezuela. Si no es por ellos, estas cosas pasan, y las nuevas generaciones como tú estuvieran en otra cosa que no es lo que tú estás haciendo. Mucha gente no conoce las esquinas de Caracas. Mi papá habla aquí de las esquinas de Caracas, de esa Caracas que ya pasó, que fue la Caracas de tus abuelos y de mí. La Caracas antañona. La Caracas antañona, que es la responsable de la actual Caracas, ¿ves? Todo tiempo pasado dicen que fue mejor, pero yo tengo la impresión, viendo a jóvenes como tú, que estamos salvados. Todo tiempo futuro va a ser mejor si existieran por lo menos en cada país 10 muchachos como tú. Cabe resaltar también que aquí tenemos otro libro muy conocido del maestro Nazoa, como lo es El caballo que era bien bonito, que ya lo enseñamos en el anterior segmento. Aquí está. ¿De dónde nace la historia de este caballo que comía flores y hacía pupú de colores? Oye, mira, ¿de dónde sale la imaginación de él? Pues, te digo, fíjate que lamentablemente Aquiles Nazoa muere joven, a los 58 años, chico, qué horrible. En 1976. Sí, pero ¿cuánto no quedó por hacer, ves? Sí. Y fíjate, en su corta vida, mira toda esa cantidad de libros, programas, conferencias. O sea, él prácticamente pasó más de la mitad de su vida escribiendo, haciendo cosas, haciendo cosas maravillosas para hacer feliz a otras personas. Totalmente. Y yo creo que la felicidad personal de cada uno de nosotros está no solamente en tú satisfacerte tú, sino que todo el que esté al lado tuyo cada día tenga una sonrisa y unas gracias por algo bonito que tú hiciste para los demás. Yo creo que Aquiles Nazoa, mire la cantidad de libros, imagínate las horas que él pasó sentado en una máquina de escribir cuando no había computadora, escribiendo todas estas cosas, y aparte de escribir todas estas cosas, todo lo que él imaginaba, todos los programas de televisión, las conferencias.
O sea que te digo que es interesante, no porque sea mi padre Aquiles Nazoa, a quien yo quiero por dos cosas. Lo quiero porque es mi papá y lo quiero como venezolano, como lo quieres tú también, ¿ves? Entonces, bueno, es interesante que existan personajes como él. Totalmente. Recuerde que estamos en la plaza y esos ruidos que oyen por ahí, pues, es parte de la cosa, ¿no? Totalmente. En el año 1956, el maestro Aquiles fue exiliado en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez a Bolivia. ¿Por qué el maestro, teniendo la opción de irse a Paraguay o a Panamá o a Bolivia, por qué eligió a Bolivia? Fíjate, es una historia muy bonita. Cuando Pérez Jiménez, mi padre era perseguido político, y entonces un día lo agarraron y llamaron a mi mamá a los 3 días porque lo iban a expulsar del país. Yo recuerdo, a veces lo cuento con cierta emoción porque es una emoción de tristeza, que fuimos al aeropuerto de Maiquetía. Yo tenía 5 o 6 años con mi hermano y me recuerdo mi papá esposado porque iba a ser expulsado del país por pensar diferente al gobierno. Por eso que eso es malo, que los escritores tienen que tener absoluta libertad, y además, imagínate, por hacer estas maravillas los expulsaron del país. Lo cierto es que le dijeron, mira, el avión aterriza en Panamá o en Bolivia, usted decide dónde se va a quedar. Él se acordaba que un señor llamado Pepe Bayón, un librero boliviano, le había escrito un día que había visto uno de sus libros, que algún día le gustaría conocerlo. Y esas cosas de la vida que uno dice no es casualidad, porque lo que te digo, la vida te lleva a veces por unos caminos muy extraños. Él dijo, no, yo me voy a quedar en Bolivia sin conocer a nadie en Bolivia. Y se bajó del aeropuerto y buscó la librería del señor que le había escrito la carta y le dijo, mira, yo soy Aquiles Nazoa. Y desde ese momento ese señor se convirtió en mi segundo papá. Ese señor se llevó a mi padre sin conocerlo a su casa, a vivir en su casa. Y eso fue bellísimo en La Paz. A los 6 meses nos fuimos nosotros a vivir también en Bolivia. Y bueno, cuando regresó la democracia, en el año 58, nosotros regresamos a Venezuela. Pasó el tiempo, bueno, agradecidísimo que nos hicimos familia de Pepe Bayón y su familia. Pasó el tiempo, en Bolivia cayó un gobierno de Hugo Banzer, que era un dictador horrible. Sí. Y Pepe Bayón, el que recibió a mi papá, tuvo que asilarse en la embajada de Venezuela. Y Pepe Bayón, años después de eso que te estoy contando, llega a Venezuela en la misma situación que mi papá llegó a Bolivia. Y mi papá le dijo, Pepe, yo tengo una deuda contigo y te la voy a pagar. Y se lo llevó a vivir con su familia a mi casa y quedamos en paz. Eso fue una historia bellísima. Muy bella. Después Pepe era un librero y Pepe después se abrió por campo aquí en Venezuela y dirigió la biblioteca del Ateneo de Caracas, etcétera. Y además nos convertimos en familia, pero por una cosa fortuita. Por eso te digo, nunca te cierres a nada, nunca te des por derrotado. Fíjate, Aquiles Nazoa esposado, sin saber para dónde iba a ir, botado a un país donde no conocía a nadie, y encuentra a un hermano. Claro que sí. Estaba esperándolo ahí, ese es el destino, ¿sabes? Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Exactamente. Quizás pienso en eso. Está escrito en el credo. Está escrito en el credo. A lo mejor cuando dijo eso, creo en la amistad como el invento más bello del hombre. No dudo que haya pensado en Pepe Bayón, su hermano boliviano. Así es. Y otro gran amigo del maestro Nazoa fue Alarico Gómez. Una historia hermosa que usted comentó en ese conversatorio que realizó en esa biblioteca. Y quiero que me cuente esa anécdota tan maravillosa como lo es la historia de Alarico. Sí, vale, es una historia realmente asombrosa que raya en lo paranormal. Alarico Gómez, este otro escritor también, Alarico Gómez era el mejor amigo de mi padre. Es un hombre que se murió, no sé de qué enfermedad, a los 33 años de vida. Tenía la misma edad que mi papá. Y Alarico es la obra de Alarico es un libro gordo así que yo mismo no lo, pero él escribía mucho y era el mejor amigo. Él muere y bueno, lo enterraron y tal. Y mi papá era como hombre curioso que era, le encantaba ir al Cementerio General del Sur para hacer fotos para su programa, porque en el Cementerio General del Sur, lástima que esté abandonado eso ahorita, pero ahí hay esculturas, ahí hay gente importante, hay obras de arte. Sí. Entonces mi papá iba mucho al cementerio
y siempre me decía, puncha, pues yo a veces lo acompañaba, oye, qué cosa que mi mejor amigo fue enterrado en este cementerio y yo ni idea dónde está él. Y estuvimos buscando a ver si aparecía la tumba de Alarico, pero era imposible, imagínate el tamaño del cementerio. Cuando muere mi padre en el año 76, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, para que tú veas cómo es la cosa, cómo debe ser un gobierno, no solamente se encarga de la horrible, de la cosa luctuosa, sino que Carlos Andrés Pérez le dio a mi mamá, lo condecoró con la orden de Andrés Bello, de aquí, en Morten. Y bueno, y nosotros no teníamos previsión de funerarias y cosas de esas, y fuéramos al cementerio. Ahí habían desenterrado a alguien en un sitio, había un lugar y ahí enterraron a Aquiles Nazoa. Pasado como 15 días, mi mamá me dijo para ir a llevarle unas flores a mi padre. Y cuando llegamos es que se me paran los pelos de punta. Había quedado cabeza con su mejor amigo Alarico Gómez. Lo buscó en vida y lo encontró en la muerte. Eso fue una cosa que yo digo, bueno, esto tiene que haber algo más allá, porque es imposible que 1 millón de personas enterradas ahí justo hayan desenterrado a uno para que mi papá quedara al lado de su mejor amigo. Eso es increíble, increíble. Totalmente. Luego pasó el tiempo, el sitio no estaba muy bueno y tal. Tuvimos que trasladar la tumba de mi padre a otro sitio más asequible. Yo hice las diligencias con la familia de Alarico, con permiso de mi mamá. Le dije, mira, lo que Dios unió, deberían seguir juntos los dos. Pero era el trámite burocrático de desenterrar a Alarico para llevarlo para allá y enterrarlo junto con mi padre. Fue imposible. Yo le pedí perdón a Dios y a Alarico, y a mi papá le dijo, cónchale, ustedes ya se saludaron bastante, así que yo me lo llevo para otro lado. Pero es un cuento tan bonito, tan lindo, que yo creo que es un epílogo para cerrar la vida de un hombre creativo, un hombre que creía en la vida más allá de la muerte. Fíjate, cuando tú eres escritor, cuando tú eres artista, cuando un gran músico deja una obra, cuando alguien toca algo de Beethoven está vivo ese momento. Sí. Cuando alguien toca una música de Aldemaro Romero sigue vivo allí. Cuando tú oyes a Simón Díaz cantando, tú te acuerdas de Simón Díaz y sigue vivo Simón Díaz. Por eso es que en la vida la gente tiene que intentar hacer cosas no para ser famoso, porque si tú quieres ser famoso nunca lo vas a lograr. Tienes que tratar de hacer cosas para hacer feliz a los que tienes más cerca, y la vida misma se va a hacer cargo de que todo el mundo sea feliz porque tú hiciste una cosa bonita como la que hizo Aquiles Nazoa, como la que hizo Simón Díaz, como la que hizo Rómulo Gallego, Humberto Orsini, Jacobo. Toda esta gente, Jacobo está vivo, Jacobo. Está vivo, no pero también dejó un gran legado y es inspiración para todos. Y siempre va a quedar, ¿entiendes? Por eso yo insisto contigo y me emociona es más, yo salgo asombrado y gratificado de esta entrevista, que yo estaba un poquito reacio al principio de hacerla, pero fíjate que también yo dije, quiero hacerla, no sé por qué, yo le huyo un poco a las entrevistas, me fastidian un poco, pero contigo me he sentido muy cómodo, me siento, te digo, que estoy con alguien que me va a salvar la vida a mis nietos, a mí. Los niños que están ahorita naciendo, los jóvenes como tú, que están haciendo un trabajo bellísimo, son el futuro de Venezuela. Venezuela se salva por ustedes. Venezuela, el futuro de Venezuela es tuyo. Lamentablemente tu papá, yo, no te vamos a dejar el mejor de los mundos. Pero bueno, les tocó esto. Ustedes tienen un país maravilloso. Tienen gente como Aquiles Nazoa que escribió esto, esos grandes músicos, poetas. Ahí tienes gente grandes artistas que son los que al final trascienden, ¿ves? Más que los políticos, más que cualquier otro, porque la gente al artista siempre lo lleva en el corazón, siempre lo va a reconocer. Entonces te felicito y gracias por ser el que vas a llevar la bandera junto con miles de muchachos, el sistema de orquesta, por ejemplo. Eso, ¿qué claro. ¿Qué más? Pues yo el día que me muera, yo no sé cuándo me va a morir, yo me voy a ir feliz de saber que existe el sistema de orquesta, que existen muchachos como tú, porque eso es Venezuela. Ese es el futuro de Venezuela, más allá de la política, más allá de la cualquier cosa mala, más allá del petróleo. Eso no sirve para nada. Sirve esto es lo que sirve. Estos libros,
cuando tú abres un libro de esto y lo empiezas a leer, Aquiles Nazoa vuelve a nacer otra vez. Totalmente. Bueno, vamos a terminar esto porque ya estamos emocionados. Así es. De verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Agradecido, encantado y enamorado por este conversatorio que pique y se extiende. Esto hay que volverlo a repetir próximamente y quiero volver a agradecer a la Librería del Sur, a la Plaza Altamira, quienes nos acogieron en esta feria para poder hacer este conversatorio en homenaje al poeta del pueblo, Aquiles Nazoa. Y fíjate, yo voy a decir algo importante también por la gente de la Librería del Sur y la gente de Monte Ávila, aunque obviamente, públicamente, a mí no me gusta este gobierno, yo reconozco en el Ministerio de la Cultura que están haciendo un gran trabajo y por eso los felicito, sin ningún tipo de mezquindad. De verdad hacen un gran trabajo y agradezco que la casona lleve el nombre de mi padre, también muy agradecido. Y bueno, y gracias por prestarnos hoy esto y espero que vengan bueno, no van a venir porque tú sales después, pero busquen estos libros en la librería. Claro. Chao, que gracias. Sí. Y ustedes no se pueden perder las próximas actividades y próximos eventos que tendremos aquí en Curiosidades del Teatro Estudio.